Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión, como de costumbre, para ver un poco lo que nos puede deparar este año 2023 astrológicamente. Cerramos un año 2022 intenso, sobre todo por estos eclipses que ha habido, que han coincidido justo con el ciclo de la cuadratura Saturno-Urano, que era el aspecto más tenso que estamos teniendo estos últimos 2 años. Y bueno, sí que es verdad que esa cuadratura se deja atrás ya, en 2023 no va a estar esa tensión, esa incertidumbre entre Saturno y Urano, entre lo viejo y lo nuevo, pero sí que lo novedoso del 2023 va a ser el histórico pase de Plutón de Capricornio a Acuario, que mantiene todavía esa resonancia simbólica entre lo viejo y lo nuevo. Así que por eso he titulado Entre dos mundos, ¿no? Porque lo que va a caracterizar este año es ese amago entre Capricornio y Acuario, esos grados ahí que va a estar Plutón durante este 2023. Así que vamos a analizar todo ello. Bien, como comentaba, el ciclo de Saturno-Urano, en la cuadratura que han estado haciendo estos últimos 2 o 3 años, ya se va a ir deshaciendo, se va a ir alejando, por lo tanto, eso ya será un cierto alivio. No sé si en los mercados, en la economía, porque bueno, como he dicho también, el paso de Plutón de Capricornio a Acuario tiene una cierta analogía entre lo viejo que se deja y lo nuevo incierto que se abre, pero al menos esta cuadratura ya no tendrá el peso que ha tenido estos últimos 2 o 3 años, porque en un primer momento se manifestó mucho con la incertidumbre de la situación en 2020 y 2021, cómo desestructuró todo, y las restricciones de libertades también. Y todo este año 2022, con las crisis financieras, la crisis económica, la inflación, es un ciclo que tiene que ver mucho con el capitalismo, con el liberalismo, y vemos cómo sus últimos grandes alineamientos axiales críticos pues, han marcado las últimas crisis, ¿no? Desde los años 2000, la burbuja de las .com, 2008-2010, las hipotecas subprime con la oposición, y esta cuadratura menguante que está acabando ya el ciclo de este último modelo liberal, con la inflación y la deuda desbocada de estos años, ¿no? Y esto se completará con el comienzo de la siguiente década, en 2031-2032, que vendrá la siguiente conjunción y ahí sí que se abrirá un nuevo ciclo capitalista o un nuevo modelo económico. Pero bueno, eso lo dejo para, si acaso, futuros vídeos porque ya nos iríamos del tema. Entonces, lo más destacado de este año 2023, sin lugar a dudas, va a ser el histórico pase de Plutón de Capricornio a Acuario. Entonces, conviene recapitular un poquito las enseñanzas que nos ha dado Plutón en Capricornio, que entró en el 2008, como podemos recordar, y allí marcó, evidentemente, precipitó esa amenaza de colapso financiero y salieron todos los gobiernos a rescatar los bancos. Y bueno, no se paraba de repetir la palabra crisis por todos lados, ¿no? Pero en 2020 es como si se llegara al culmen de esa enseñanza que se ha visto totalmente claro lo que es Plutón en Capricornio, pues con todo lo que sabemos que ocurrió, que no podemos nombrar mucho tampoco por el tema de la censura, y que, bueno, supuso esas conjunciones que se dieron ahí sobre Plutón en Capricornio, pues como el culmen de todo el entramado de corrupción sistémica de todas las instituciones prácticamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, que ahora este año 2023 no se llega a entrar del todo en Acuario, por eso he hablado como entre dos mundos, vamos a estar entre dos mundos. Plutón va a estar retrocediendo un poco hacia Capricornio, los últimos grados, volviendo otra vez a Acuario, al grado cero. Entonces vamos a estar ahí como, o sea, puede que manifieste algo ya, el grado cero de Acuario, pero serán los próximos años cuando veremos más clara la manifestación de Plutón en Acuario. Pero bueno, sí que es verdad que se tiene que recapitular todo lo que nos ha enseñado Plutón en Capricornio, por eso lo comentaba lo primero. Entonces, sobre todo lo que nos ha ayudado a comprender todos estos años es cómo funciona el poder piramidalmente, a nivel de las jerarquías, ¿no? Y que, bueno, nos ha hecho tomar conciencia de que nos gobiernan realmente criminales y psicópatas, ¿no? Porque la propia naturaleza mafiosa del sistema es lo que hace que escalen estos personajes, ¿no? Cuantos más aptitudes psicopáticas tienes o mafiosas, pues más posibilidad de ascenso tienes y de ser corrompible, por decirlo así. Entonces, estos 14, 15 años de Plutón en Capricornio, pues nos han hecho comprender que prácticamente todo el sistema está corrupto, prácticamente que no se salva ninguna institución, ¿no? Entonces, esto genera una sensación de urgencia de tener que empezar a modelar un sistema nuevo, ¿no? Y esa es la transición de estos años a Plutón en Acuario.
Evidentemente cada uno lo va a intentar hacer de un modo, ¿no? Las élites tienen su propio reseteo, pero cada persona tiene que transicionar porque lo viejo está ya totalmente, pero podrido, más de lo que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Esto a nivel colectivo, de astromundial, a nivel individual, Plutón en Capricornio, ¿qué nos ha podido enseñar? Bueno, pues estos años han sido años de pruebas muy duras, pruebas de resistencia capricornianas. Es como estar en un estado de crisis permanente todos estos años, con un miedo a que se va a desestructurar algo, que se va a desestabilizar algo, y claro, cada uno individualmente lo ha podido vivir eso en el área que le haya podido tocar de su carta, en sus aspectos, ¿no? Y ha forzado a constantemente establecer estrategias de supervivencia, ¿no? Por otro lado, también una de las enseñanzas de Plutón en Capricornio es que nos ha ayudado o nos ha hecho ver o confrontar nuestro ego controlador. El ego controlador que todos tenemos, porque Plutón en Capricornio tal vez sea de las posiciones más controladoras que hay, y todos los miedos que se asocian a ese ego controlador, porque la necesidad de control es directamente proporcional al miedo y a la dificultad de fluir. Entonces, esto tiene que ver mucho con las enseñanzas de Plutón en Capricornio de todos estos años, y es un buen año, 2023, para hacer una recapitulación de todas estas temáticas, de toda esta enseñanza que hemos podido vivir en nuestras vidas, para agradecerla y soltarla definitivamente y abrirnos más limpios hacia Plutón en Acuario. Entonces, Plutón en Acuario. ¿Qué es Plutón en Acuario? Bueno, pues ya hace tiempo que se habla mucho, ya hace tiempo que hablamos de Acuario. Bueno, se ha puesto en analogía con que la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue los años turbulentos de la Revolución Francesa, que hubo un cambio de modelo. Entonces se habló como el fin del antiguo régimen, ¿no? De las monarquías absolutistas del antiguo régimen, y sí que es verdad que ese paso de Capricornio a Acuario pues supone como la caída de un antiguo régimen, Capricornio, ¿no? ¿Y cuál es el antiguo régimen que ahora hemos evidenciado toda esa corrupción y que debe soltarse ya, ¿no? Pues es todo el modelo de los estados que hay establecidos desde los últimos 2 siglos prácticamente, ¿no? El concepto de Estado-nación de los últimos 2 siglos sobre todo, pues es el que está entrando en crisis, y se va a abrir, bueno, se van a abrir los próximos 20 años, que estará Plutón en Acuario, pues nuevos modelos de la sociedad, por decirlo así. Al mismo tiempo supone ese antiguo régimen también es la crisis total del sistema monetario que sustenta a estos estados modernos, ¿no? Que está basado en el dinero fiat, en el dinero deuda, y claro, los estados han llegado a una deuda impagable, insostenible, y esto pues cada vez crece más exponencialmente. Entonces este sistema pues es insostenible ya, ¿no? Entonces, con Plutón en Acuario los próximos 20 años, como digo, pues vamos a ver qué cosas nuevas aparecen, pero desde luego no se puede continuar del mismo modo. Por eso es como un salto al vacío, bastante incierto. De hecho, se aprecia claramente en economistas, analistas de todo tipo, que realmente incluso, aunque no sepan astrología, todos hablan de que no sirven los modelos antiguos para predecir lo que puede pasar estos años. Todo el mundo, hay una conciencia ahora mismo colectiva de todos los expertos y profesionales de que nadie tiene ni idea de lo que va a ocurrir. Por supuesto, ni los bancos centrales, ni los gobiernos, ni nada. Están tirando balones hacia adelante, pero hay un escenario como vacío de nada, de no saber, de improvisar, que lo está viviendo colectivamente toda la humanidad, desde las jerarquías hasta lo más bajo, ¿no? Y ese salto a Plutón en Acuario. Es importante este año 2023, aunque no entre del todo, porque se va a posicionar varios meses en el grado 0 de Acuario, en el primer grado, que ya estaba muy sensibilizado porque fue en el 2020 la histórica conjunción Júpiter-Saturno en ese grado, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy significativo. Es muy significativo, y ¿qué es lo que, bueno, lo que ocurrió en el 2020 fue ese primer ensayo de la sociedad en vistas a ese famoso reseteo que se empezó a hablar. Se empezó a hablar en el 2020 de ese reseteo, que tiene que ver mucho con ese grado 0 de Acuario, ¿no? Pues ahora va a llegar Plutón ahí. Ahora realmente va a empezar todo, a partir del año 2023. Lo que ya se hizo como ensayo un poco en 2020, a partir de 2020. Y no es más que los poderes fácticos, la plutocracia, los poderes fácticos, Plutón, que están preparando su reseteo, que dicen abiertamente, ¿no? El gran reinicio, que habla el foro de Davos, esa implementación de esa cuarta revolución industrial, que es lo que quieren hacer estos próximos años con Plutón en Acuario. Entonces, ellos van a hacer su Plutón en Acuario. Entonces, y cada uno tiene que hacer su
reinvención o reinicio, pero ellos desde luego están preparando la suya. Es probable que sepan astrología y sepan que viene este cambio y tienen que cambiar de piel, por decirlo así, o cambiar la careta, ¿no? Y tiene que ver mucho este reseteo que van a hacer con la identidad digital. Ellos a lo que van, y lo van a implementar, evidentemente, porque esto está todo ya bastante planificado, es la ID digital, que es lo que se empezó ya a hablar y testear en el 2020, desde 2020. Entonces, ahora con Plutón realmente pues ya se va a activar más, ¿no? Con el tema de la huella de carbono, por el cambio climático, que en esa identidad digital pues tengas todo el historial médico, todo el historial bancario de tus movimientos, al mismo tiempo implementar las CBDCs, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales, para que, bueno, tener controlado todo el dinero, un dinero caducable, programable, que no permitan ahorrar, porque lo que quieren es mantener a la sociedad empobrecida con la inflación, con los tipos de interés, que no puedas ahorrar, básicamente, y cada vez tener menos propiedad privada. Digamos como que se iría a una sociedad comunista global a través de la tecnología, como algunos apuntan. Y bueno, y ese sistema de crédito social a través de esta identidad digital, y que los estados te compren con una renta universal, pero claro, para recibir esas subvenciones o renta universal necesites esta identidad digital, ¿no? Entonces, esto ya es real, no es una utopía, ya es real en China, ya se está enseñando en China y van a intentar, otra cosa es que hasta qué nivel lo implementan, lo van a intentar hacer, lo que es incierto es el grado de porcentaje de que van a conseguir de llevarlo a cabo todos sus objetivos, pero que vamos a eso, no, hay que ser realistas y es lo que hay. Entonces, Plutón en Acuario nos va a mostrar el lado oscuro, Plutón, el lado más siniestro y peligroso de Acuario. Por ejemplo, a través de la tecnología, Acuario, ¿no? Vamos a ir a una sociedad estos próximos años como que ya estamos, pero aún más de como la dictadura de las máquinas, ¿no? Y todo el tema del transhumanismo, de la fusión de lo biológico con lo tecnológico y todo esto, pues seguramente pues, se va a intensificar más y se van a ver esos peligros, ¿no? de todo lo acuariano. A nivel tecnológico, este reseteo, esta cuarta revolución industrial, pues ellos también la están preparando las élites, pues incorporando la revolución tecnológica en marcha, lo que se ha dado en llamar la web 3.0 o todo lo que son las redes de la blockchain, ¿no? En un primer momento esto apareció como, bueno, a través de Bitcoin y tal, como formas de intercambiar valor peer-to-peer en Internet, de forma descentralizada, pero con el tiempo pues, fueron apareciendo más blockchain, más proyectos y bueno. ¿Y qué ocurre? Que esto no se puede parar, esto es un desarrollo tecnológico como fue Internet en los años 90, pero claro, los gobiernos pues, van a usar, van a elegir los proyectos, las blockchains, para usarlas ellos para el control, ¿no? Como con sus monedas digitales, ¿no? Entonces, se va a ir mucho a este nuevo Internet que ya estamos, el Internet de la nube, va a crecer mucho más, el Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos, las smart cities, ciudades inteligentes, con todos los avances de la robótica, la inteligencia artificial, que todo esté programado, prácticamente que no puedas hacer nada sin esa identidad digital, y a través de estas redes de blockchain que todo esté registrable, que todo deje rastro digital, pues ahí es donde se va a ir. Entonces, claro, por un lado, los gobiernos van a usar esta tecnología para controlar, pero no la van a poder usar toda, porque también habrá proyectos, también habrá blockchains que te mantengan una cierta privacidad y capacidad de manejarte descentralizadamente. Lo que va a ser, claro, va a ser esto una lucha entre cómo moverte. Lo que está claro es que viene un salto tecnológico muy grande estos próximos años con Plutón en Acuario, y cada uno lo va a aprovechar como pueda. Los gobiernos lo van a aprovechar para su uso, y a nivel individual cada persona pues tendrá que buscar cómo usar esto, o cómo los márgenes que dé el sistema para escapar o no a este control absoluto, ¿no? Entonces, esto pues yo creo que va a marcar mucho estos próximos años de Plutón en Acuario, y se va a empezar a ver ya a partir de este año 2023, no sé hasta qué punto, si de forma incipiente o ya de una forma más fuerte, ¿no? Y bueno, Plutón en Acuario básicamente es una transformación de la sociedad muy grande. Nuevas formas de contrato social, nuevos paradigmas disruptivos van a aparecer. No sé hasta qué punto va a ser revolucionario, ¿no? Como algunos apuntan, si puede marcar alguna revolución o no. Bueno, no lo sé, 20 años son muchos años, ya veremos.
Pero bueno, va a haber muchos cambios en cuanto al modelo de percibir las cosas también, evidentemente, y es un salto de conciencia muy grande también, de soltar lo viejo y abrirte a lo nuevo, al no saber de que está todo por hacer. O sea, a nivel espiritual es una posición potente también de bueno, proyectar mentalmente hacia dónde quieres dirigir tu realidad, porque el espacio es abierto y limitado de posibilidades con Acuario, ¿no? Ya no va a haber esas restricciones o esas creencias limitantes de Capricornio. Entonces, dependerá de cada uno pues, cómo maneje esta energía y cómo vaya tomando forma en la sociedad. Otro de los cambios astrológicos significativos de este 2023 va a ser el cambio de signo de Saturno. Saturno de Acuario a Piscis, y después del de Plutón, pues tal vez sea el más importante que vamos a ver este año, ¿no? ¿Qué enseñanza podemos extraer de Saturno en Acuario? Acabamos estos 2 años y medio de Saturno en Acuario y, bueno, básicamente nos ha hecho trabajar un nuevo modelo de percibir la realidad, de percibir la libertad, de percibir lo social, las relaciones sociales. También nos ha hecho construir proyectos en red o proyectos en búsqueda de una mayor soberanía. Bueno, es una posición mucho de trabajar todo esto. Y evidentemente, pues todas las restricciones sociales que ha habido, censura digital y tal, pues también tiene mucho que ver. Ya se ha hablado de esto mucho. Y bueno, pues eso se deja atrás y se va a entrar en Piscis. Entonces hay un cambio de escenario aquí también. A nivel de astromundial, pues bueno, Saturno en Piscis podría ser más, sí que podría dar un poquito más de caos institucional, porque Saturno son los gobiernos, las instituciones, ¿no? Entonces ahí es como que no tienen tanta fuerza, una cierta mayor anarquía, desorden en cuanto a la ley. Puede haber pues como más economía sumergida, insubordinación a la autoridad, a los deberes, a las obligaciones. Es un poquito más caótico, ¿no? Saturno en Piscis. Y será interesante ver cómo ya no va a tener la fuerza que tenía estos últimos 4 o 5 años, que ha estado en signos de su domicilio, en Capricornio y luego en Acuario. Es decir, que hemos vivido unos años duros, que hemos vivido las restricciones, los límites de los gobiernos, el autoritarismo, porque ha estado un Saturno fuerte en su domicilio. ¿Qué pasa? Que ahora al entrar en Piscis, o sea, el principio de autoridad y de ley está muy flojo, muy débil, ¿no? O se está disolviendo y desintegrando, ¿no? De forma caótica. Entonces, esto será interesante verlo también con este pase de Saturno en Piscis, cómo funciona el principio de autoridad. Pero a otro nivel, ¿qué nos habla Saturno en Piscis, ¿no? Pues bueno, Saturno en Piscis yo arquetípicamente lo veo como con un componente muy búdico-crístico, ¿no? Para mí siempre lo he visto como que representa mucho, muy nítido el arquetipo de Buda y de Cristo, en el sentido de que es el señor del karma, Saturno, que nos enseña, nos quiere ayudar a integrar de una forma más madura y más realista lo que es el dolor y el sufrimiento. Es una posición mucho de confrontar eso, confrontar, manejar eso, ¿no? Todo el sufrimiento del alma, por decirlo así, y eso es lo que motivó al Buda a su despertar, también la compasión budista y el tema de la pasión de Cristo también. Entonces, estas son temáticas muy Saturno en Piscis, y en general es como, yo lo veo como una purga de karmas residuales, una purga es una posición muy kármica, extremadamente kármica, en el sentido de que Saturno ya de por sí es el señor del karma y Piscis es el último signo del ciclo evolutivo del zodiaco. Por lo tanto, en Piscis es el almacén residual de todas las memorias de un ciclo viejo que está ya agotándose. Por lo tanto, es una posición mucho de purgas kármicas, de memorias colectivas que se limpian, de expiación de pecados, de culpas, el tema de la compasión, del perdón, de la aceptación profunda, para soltar todo eso, ¿no? Y no quedarnos en el dolor. Y pues bueno, pues pueden venir cada uno en su vida o a nivel colectivo, pues experiencias de enfermedad, de dificultades, de desgracia, de algún tipo. Bueno, puede estar esa energía en el ambiente, ¿no? De cómo trabajar ese sufrimiento de experiencias a veces kármicas que pueden generar una impotencia, ¿no? Y es eso, porque se está limpiando, se está purgando y limpiando, bueno, pues cosas muy profundas del alma, ¿no? De hecho, a un nivel espiritual, la integración es trabajar el alma. O sea, Saturno en Piscis es la posición más potente para trabajar el alma en el sentido de darle forma y estructura. Sería como dar forma y estructura al cuerpo de luz, ¿no?
generar ese cuerpo de luz que a veces se habla es muy Saturno en Piscis, ¿no? Porque Saturno es el cuerpo, la estructura, y Piscis es el alma. Entonces puede potenciar mucho los trabajos espirituales, los trabajos con el inconsciente, los trabajos con las memorias. Todo esto pues van a ser 2 años y medio de muy buenos para quien esté trabajando o quien quiera trabajar a conciencia su propia alma, su propio inconsciente y en general cualquier trabajo espiritual. Todo lo que es revisar sueños, fantasías, ilusiones, expectativas, también puede ser mucho Saturno en Piscis, y en ese sentido puede haber grandes desengaños y decepciones también. Porque claro, Saturno es el principio de realidad y Piscis es todo lo ilusorio, fantasioso, entonces puede ser una posición también mucho de desengaños o de burbujas que se pinchan o cosas así, que no es más que un despertar. Una desilusión es como un despertar. Entonces, todas esas enseñanzas que nos puede traer en este sentido, Saturno en Piscis, son momentos de apertura espiritual también. Y en última instancia, es una posición muy existencial, muy existencialista, que más allá de llevarnos a un pesimismo o a una resignación, básicamente lo que nos quiere enseñar Saturno en Piscis es ajustarnos como a la verdadera y única realidad, que es que nada externo nos sostiene. No existe un mundo externo, no hay nada externo en lo que te puedas agarrar, porque tienes que encontrar tu propio eje, tu propio dharma a nivel interno, ¿no? Entonces esa sería como la integración más profunda de Saturno en Piscis a nivel meditativo y a nivel espiritual. Bien, por otro lado, tenemos también Júpiter, que va más rápido, pero que, bueno, es interesante también mencionarlo por encima, aunque sea, que, bueno, va a estar en Aries desde enero hasta mayo. Ya estuvo en Aries el verano del 2022, o sea, tampoco es una energía nueva, pero vuelve a activarse, en este sentido, de una forma ya muy directa, rápida, en pocos meses, y ya no volverá a Aries hasta dentro de 12 años. Entonces, bueno, Júpiter en Aries ya venía del verano pasado y, bueno, puede acrecentar la lucha y defensa por los derechos individuales, porque Júpiter es el principio de justicia bueno, del sentido de la ley, de la justicia. En general, Júpiter en Aries genera expansión en actividades motivadoras que nos supongan un gran reto y un desafío a conquistar, ¿no? Para probar nuestra fe y tener esa fuerza de guerrero, de dar grandes saltos. Pequeñas acciones para grandes comienzos, pero también hay que tener cuidado con esta posición de precipitaciones e imprudencias por exceso de confianza, ¿no? O una cierta impulsividad, impaciencia y agitación, porque es una posición muy fogosa que a veces puede ser difícil de manejar, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en general, cada uno pues en su vida, ¿no? A partir de mayo entrará en Tauro y ahí sí que va a estar ya hasta el 2024. Podría marcar una cierta recuperación económica lenta. En principio, Júpiter en Tauro debería favorecer lo económico. Lo que pasa es que la coyuntura es muy compleja, también de transición de Plutón a Acuario y de ese cambio de paradigma, entonces es complejo. Pero bueno, a la larga algo debería estabilizar un poco más todo el tema monetario y económico. En general, supone también un crecimiento sostenido, paulatino, de las anteriores iniciativas que se puso la energía de arranque de comienzo con Júpiter en Aries, ¿no? También una mayor búsqueda de bienestar y expansión en la naturaleza y a través de los 5 sentidos, de todo lo sensorial. Mejoras también en la alimentación, el cuerpo, las finanzas, pues bueno, todo lo que son temas taurinos, pues se va a buscar un mejoramiento de Júpiter, ¿no? Por contra, pues bueno, pues puede ser una posición Júpiter en Tauro que pueda inclinar más hacia el hedonismo y los placeres aumentados, que no está mal, pero que puede llevar a una cierta letargia o, bueno, o a un cierto mayor apego a la materia o al despilfarro, en ese sentido pues más sensorial y hedonista. Y bueno, pues eso sería un poquito lo que habría que vigilar tal vez un poco de Júpiter en Tauro. Decir también que en septiembre del 2023, más o menos esos meses, hacia otoño, se acerca un poco a Urano, no llega a contactarlo, pero ya entra en orbe de la conjunción Urano
que realmente se da en abril del 2024, ¿no? Y ahí habría que ver hasta qué punto ahí ya hay cambios monetarios importantes, si se empieza a implementar el nuevo modelo monetario digital que están preparando las élites, los bancos, esas monedas digitales, que tal vez en otoño del 2023 ya empiecen a... No va a ser de golpe, va a ser algo paulatino de años, al mismo modo que eliminan el efectivo del dinero, pero tal vez ahí sea importante a partir de septiembre, octubre, por ahí, como que ya se empiecen a implementar cosas y ya haya propaganda por esas monedas digitales y tal, y es probable que ahí ya claramente ya empiece a manifestarse ya un mercado alcista en el mundo cripto, porque Urano en Tauro tiene que ver mucho con todo el mundo cripto y Júpiter va a llegar ahí este último cuatrimestre del 2023 y toda la primera mitad del 2024 va a estar en conjunción a Urano y eso puede ir a favorecerle bastante. Del mismo modo que le ha perjudicado bastante este año 2022 que los eclipses se han dado en aspecto con Urano, en aspecto denso con Urano, por eso ha perjudicado bastante, ¿no? Pero bueno, ahí debería cambiar la cosa. Bien, y bueno, mencionar también que en julio hay un cambio de eje nodal, simplemente pues mencionarlo también, que el eje nodal pues pasa a Aries y Libra, de julio del 23 a enero del 25. El nodo norte pues entrará en Aries, lo cual es una invitación a ser más autónomos e independientes, a aventurarnos a emprender y comenzar desde la propia valía, y al mismo tiempo el nodo sur estará en Libra, lo cual nos puede hacer llevar a revisar relaciones, compromisos y contratos que generen dependencias o estancamiento, ¿no? Entonces, va a estar este eje nodal en ese eje del yo y el tú, y se va a trabajar mucho esto a partir de julio y hasta principios de 2025. Este eje de los nodos va a hacer que los eclipses pues, se den el año 2023, pues los solares serán el 20 de abril y el 14 de octubre, y los lunares el 5 de mayo y el 28 de octubre. De todos modos, no son eclipses tan duros y tan tensos como los del año 2022, para nada. O sea, de hecho, son anulares, son parciales y no tienen alineaciones porque los que ha habido en este año 2022 pues se han alineado justo al estar los nodos en Tauro Escorpio, se han alineado justo con el aspecto más tenso que había de cuadratura Saturno-Urano, por eso han sido bastante fuertes. Y para nada veo yo que los eclipses del 2023 tengan el dramatismo o la incertidumbre que hemos vivido en el año 2022. Y mencionar también el ingreso solar, la carta del ingreso solar del año 2023, el comienzo del año astrológico, el Sol en Aries, 21 de marzo. Nada, simplemente mencionar que la fase lunar en la que está este ingreso solar pues es una luna balsámica, es una luna menguante en su última fase, es una luna que enfatiza bastante todo lo que he dicho de Saturno en Piscis, que aquí ya lo vemos, de ese soltar de karmas residuales, de memorias residuales muy antiguas. Es como un año de cerrar ciclo todavía, porque es una luna muy como el último soltar, como el último soltar ya definitivo, ahí esa conjunción a Neptuno también, esa luna, y eso también puede ayudar a afianzar más aún el trabajo espiritual que ya mencionaba, porque bueno, nos puede ayudar a conectarnos con la compasión universal, con toda la experiencia interna del alma universal, del anima mundi, del sentir, de la sensibilidad, de abrir la percepción, la intuición, pues puede agudizarlo bastante esta luna Neptuno. Y bueno, por otro lado, mencionar... bueno, aparece Venus en Tauro con el nodo y en una cuadratura a Plutón. Esto indica que evidentemente puede haber cambios en el año. Muchas de las transformaciones de Plutón puede que tengan que ver con lo monetario. Nuevos modelos monetarios que aparecen o el tema económico todavía pues hay importantes transformaciones. Con ese cambio de paradigma de Plutón a Acuario pues va a marcar mucho también el valor, lo que valoramos, el dinero,
el cuerpo, la alimentación también puede ser. Entonces esto, pues bueno, también aparece aquí en la línea de lo que ya he ido comentando. Y bueno, el Marte en Géminis, después de estar varios meses en Géminis con la retrogradación y tal, aquí ya está directo, pero hace unas cuadraturas a el Sol, la Luna, Neptuno, Mercurio, entonces está dando como bastante tensión ahí y esto puede producir un cierto nerviosismo, una cierta agitación verbal, puede producir choques, puede producir agresividad en los medios de comunicación, en las noticias, puede dar un ambiente ciertamente crispado en general en la sociedad, incluso en cuanto a los dirigentes, por estar en cuadratura al Sol. Y bueno, que también no he dicho que el Sol está conjunción Neptuno estos años, porque Neptuno ya se está acercando a cero Aries, entonces vamos a estar en ingresos solares estos años de Sol-Neptuno, ¿no? Lo cual indica como un estado caótico de los gobernantes también, ¿no? Neptuniano, ¿no? Pero bueno, aquí esta Marte en Géminis pues puede agitar bastante la cosa y también lo puede dinamizar intelectualmente, mentalmente, ¿no? Y bien, pues para acabar, es simplemente mencionar que tal vez a un nivel así más concreto de lo más tenso que pudiera aparecer en el año 2023, que yo no lo veo tan tenso como el 2022, ni mucho menos como el 2020, es en mayo. En mayo es cuando se ven tal vez aspectos más tensos, sobre todo la T cuadrada de Marte, Júpiter y Plutón, que se da esta T cuadrada justo con el cambio de signos al grado cero, los primeros grados de signos fijos. No sé hasta qué punto puede indicar algo a nivel económico importante o a otro nivel, pero es una conjunción una T cuadrada en principio explosiva, bastante explosiva, son planetas bastante fuertes, los tres, muy intensos los tres. Entonces, bueno, pero se darán justo ahí en el comienzo de los signos fijos. Entonces es difícil ver qué puede manifestar, pero tampoco... A ver, la lunación en la que se da hace una figura que amortigua bastante, porque también hay unos trígonos y tal, entonces hace una figura de cuna aquí. Y bueno, tampoco es que sea tan tensa, ¿no? Como estos eclipses del 22 o algunas lunaciones del 22. El aspecto mayor de esta figura pues es la cuadratura Júpiter-Plutón, que es una cuadratura creciente del ciclo que viene del año 2020, ¿no? Que tuvo que ver mucho con movimientos de la plutocracia, de los poderosos, de los ricos, que es Júpiter-Plutón. Bueno, todo lo que ocurrió en 2020 pues ya sabemos, ¿no? Entonces aquí hay como una cuadratura de crecimiento de ese poder que sembraron la plutocracia en el 2020, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto puede ser a nivel económico, material, pero bueno, puede haber movimientos de dinero, económicos, de mercados importantes, lo que pasa que no sabría decir en qué sentido. En este mes así más tenso o de cambio que es mayo, ¿no? En principio podría ser, incluso como Júpiter estará en conjunción al nodo norte y a Mercurio, podría ser un repunte de los mercados o que, bueno, un cambio fuerte de inversores importantes que hagan algún movimiento monetario en algún sentido, pero claro, no sabría esto en qué sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, si acaso las lunaciones un poquito más tensas que hay en el año, pues tal vez serían las de julio y noviembre. No las comparto aquí porque tampoco es que sean, pero todas las que he visto, pues tal vez serían un poquito las más tensas esos meses, pero poco más. O sea, no veía yo especialmente figuras tensas como estos últimos 3 años en los que estamos, salvo que Plutón al entrar en Acuario de algún petardazo fuerte de algo. O sea, yo lo que veo más del año 2023, más, bueno, peligroso entre comillas o incierto, es a ver cómo va a sensibilizar ese grado cero de Acuario. Puede que dé algo fuerte o no, o puede que continúe todo más o menos en la línea y que no haya nada. Pero bueno, no lo sabemos, yo es como lo veo y bueno, pues con esto ya es todo lo que quería comentar. Bien, y este ha sido el análisis astrológico del año. Iremos viendo en el transcurso cómo se van manifestando, cómo van tomando forma los acontecimientos y los iremos comentando también.
Y nada más, desear pues que tengamos un auspicioso año 2023. Un saludo.